puede afirmar que son diferentes. Entonces, hemos visto hasta acá la clasificación de los triángulos de dos formas. La primera forma, en función a sus lados. Hemos visto Hola, ¿me el escuchan? triángulo equilátero, ¿no? En función a sus lados, el triángulo equilátero, tres lados iguales, tres ángulos iguales. En función a sus lados, teníamos el equilátero, luego teníamos el isósceles, que solamente tenía dos lados iguales y por lo tanto dos ángulos iguales. Hemos visto el escaleno, que tiene sus tres lados diferentes y por ende sus tres ángulos interiores también diferentes. ¿Qué más? Hemos visto en función a sus ángulos que hay tres ángulos, tres triángulos también. El acutángulo, que sus tres ángulos interiores son agudos. Ese es el acutángulo. El obtusángulo tiene un ángulo interior obtuso, mayor a 90, menor a 180. ¿Qué más? El triángulo rectángulo que tiene un solo ángulo recto. Esos son todos los triángulos que hay. Acutángulo, obtusángulo, rectángulo, equilátero, isósceles y escaleno. 6 triángulos. Bien, vamos a continuar con la clase. Hasta aquí la parte teórica. Vamos a continuar ahora con la parte práctica de la clase. ¿Correcto? Un segundo, envío la foto y continuamos. Bien, vamos a continuar ahora con la parte práctica. Y ustedes van a abrir el libro en su página 40. Van a abrir el libro en su página 40. Yo lo estoy compartiendo, ustedes lo tienen físico en su casa. Página 40, triángulos, clasificación. ¿Ya? Bien. Vamos a ampliar esto. Ya está. Por acá tenemos los problemas. Dice, problema número 1. Clasifica el triángulo ABC. Clasifica este triángulo ABC que está aquí según la longitud de sus lados. Aquí vemos, observamos que este triángulo tiene dos lados iguales. Al tener dos lados iguales, este triángulo ya sabemos cómo se llama. Se llama isósceles. Isósceles. Ya está. Ya lo clasifiqué. Clasifica ese triángulo según la longitud de sus lados. Ese triángulo es isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales y uno diferente. Bien, ya está. Borramos. Esto ya viene resuelto, pero igual lo hemos hecho, ¿no? Problema número 2. O pregunta número 2. Clasifica el triángulo según la longitud de sus lados. Tenemos que en este triángulo PQR, los tres lados tienen diferente medida. Ese triángulo se llama escaleno. Según lo que hemos visto en la clasificación, tres lados diferentes, escaleno. Bien, borramos.
Y trabajamos el problema 3. Dice, clasifica el triángulo MON, este triángulo que estamos viendo, MON, según la longitud de sus lados. Miren, este triángulo no me dice nada de medidas, pero me dan gráficas que me dicen mucho. Mira, este lado ON mide 8, perdón, mide punto. Mira, tiene un punto ahí. El lado OM tiene una barra y el lado MN tiene 2 líneas. Entonces tienen diferente medida. Escaleno. Es escaleno, tienen diferente medida. Ese triángulo es escaleno, porque tienen diferente medida. Uno mide punto, el otro mide barra y el otro mide 2 líneas. Bien, ya está el problema 3. Vamos a trabajar ahora el problema 4. Ese triángulo, según la medida de sus lados, tiene 3 lados iguales. 3 lados iguales. Se llama equilátero, ¿verdad? Se llama equilátero. Equilátero. Bueno, no tengo la Q ahí. Ahí tengo, mi teclado está mal. Por eso que no le he puesto la Q. ¿Ya? Pero se llama equilátero, ¿correcto? Bien. Ya está. Porque tiene los 3 lados iguales. Vamos a ir al problema 4. Perdón, al problema 5. Y tenemos. Lo vamos a resolver, aunque ya está resuelto, ¿ya? Pero igual. Dice, clasifica según la medida de sus ángulos ese triángulo. Según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos, los 3 ángulos interiores miden menos de 90, son ángulos agudos. El triángulo es acutángulo. Este triángulo se llama acutángulo. ¿Ah? Por la medida de sus ángulos, ese triángulo se llama acutángulo porque sus ángulos interiores son agudos. Muy bien. Borramos. Profe, sin Q. Sin Q, profe. ¿Cómo? No entiendo. Sin Q. O sea, sin Acutángulos la Q. Se escribe con C. acutángulo se escribe con C de casa. Ah, ok. Yo lo escribí así, pues como lo escribió usted en la pizarrita. Perfecto. A ver, tenemos el problema 6 que dice, el triángulo FGH, que vemos acá, ¿cómo se llama según la medida de sus ángulos? Otra vez, mira, 60, 80, 40. Acutángulo. Menores a 90. Entonces, Acutángulo. acutángulo también. Acutángulo también, ¿ya? Listo. Porque esos 3 ángulos interiores son agudos. Bien. Vamos a pasar al problema número 7. O pregunta 7. Dice, clasifica PMN según la medida de sus ángulos. No necesito ver nada más acá. Solamente reconozco que este ángulo P es recto. Por lo tanto, este triángulo se llama rectángulo. Triángulo rectángulo. ¿Ya? Ya está. Basta que un ángulo sea recto para que se llame triángulo rectángulo. ¿Correcto? Ya está. Vamos a trabajar ahora. Primero borramos, porque si no esto nos sigue para todos lados. Y pasamos al problema 8. Que ya está resuelto, pero lo vamos a hacer. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Clasifica el triángulo ABC según la longitud. Rectángulo. No me están... A ver, según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos se llama rectángulo, efectivamente, porque si fuese lados, 2 lados iguales, isósceles, pero me dicen bien claro acá, medida. Es isósceles.
según la medida de sus ángulos, es, como dijo su compañero, rectángulo. Porque estamos hablando de ángulos. Rectángulo. Creo que Piero dijo, está muy bien. Sí, profe. Muy bien, Piero. Es rectángulo porque, ojo, estamos hablando de según la medida de sus ángulos. Hay que tener cuidado ahí en la pregunta, chicos, ¿ya? Esto está muy fácil. Estamos reconociendo nada más los triángulos, ¿ya? Antes de comenzar a resolver problemas más adelante. Bien. Pasemos al problema número 9. No me rayen la pantalla hasta que yo les avise. Bien. A ver, muchachos. Entonces tenemos, clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados. Primero, según la longitud de sus lados, primero, acá está, longitud de sus lados y también la medida de sus ángulos. Según la longitud de sus lados, tenemos dos lados iguales, ese triángulo se llama isósceles. Isósceles. Según la medida de sus ángulos, tenemos un ángulo mayor a 90 y menor a 180, es un ángulo obtuso. Ese se llama obtusángulo, ¿ya? Entonces, ese triángulo que vemos ahí es isósceles y además es obtusángulo. Listo. Vamos a borrar esto. Y trabajamos el problema número 10. Calcula X, dice, si el triángulo MNP es isósceles. Ojo, es isósceles. Calcula X. Hay los dos lados son iguales. Claro, ¿cuánto vale X entonces? Es igual a 2 rayitas. Eje, X es igual a 12. Profe. ¿12 qué? 12U. 12U. Dime, Ariana. Lo que le iba a decir era que en el 9, ¿qué era? En el 9 era Isósceles, isósceles y obtusángulo. Ya va. Isósceles. Y este Isósceles triángulo y obtusángulo. Y obtusángulo. o estelito O, B grande, T, U, S, A, N, C, O, B grande. Silencio. A ver, chicos, ya, entonces, tenemos acá, lo voy a escribir ya, para que no haya problema, lo voy a escribir acá. Tenemos que se llama isósceles. Acá, si lo queremos escribir bien, isósceles lleva tilde en la O y es además obtusángulo, ¿ya? Así. Isósceles, obtusángulo. ¿Ya? Así se escribe. Bien. Ya hemos hecho los 10 primeros problemas. Los problemas de esta página 42, desde el 11 hasta el 17, y en la página 43, del 18 al 22, van a quedar como tarea. ¿Ya, muchachos? Está muy sencillo el tema. Solamente es recordar la parte teórica y reconocer los triángulos. Bien. Profesor, hacemos la 11 que dice clasifica el ABC según el longitud de Sí, sus yo lo lados. hice. Claro, eso va. Yo ya a hice. ver, chicos, eso va a quedar. Eso va a quedar como tarea para la casa. Muy bien, Ariana. Eso va a quedar como tarea para la casa para que lo entreguen hasta el día martes de la próxima semana. ¿Correcto? Si lo pueden entregar hoy mismo, mañana, no hay ningún problema, chicos. Yo no tengo ningún problema con eso. Porque lo que yo no quiero que suceda ¿cuál era es que la se respuesta en estresen. el 10? ¿Cómo? Dime, Ya. Ariana. X nada más era escribir Isósceles. X igual a 12. Isósceles. Así, 10 12U, isósceles. nada más. Nada más, 12U, nada más. Me asusté. ¿Ya? Hasta escribes ahí. Giancarlos, ¿para qué dijiste el 11?
Hasta yo lo sabía, güey. Listo, nos vemos, Estoy chicos. diciendo el 11. También, Ha sido todo por hoy. Nos Ya, vemos ya, la próxima ya, clase. ya. Cuídense. Chao. Chao.